Nunca lo recibí. Eso fue todo lo que dije. Una frase, 7 palabras, pronunciadas lo suficientemente alto como para cortar el tintineo de las copas de cava y el remix excesivamente ruidoso de Rosalía que sonaba desde los altavoces de la azotea. Nuestro director general, Ricardo Montalvo, un hombre que usa demasiada gomina y poca ética, acababa de levantar su copa en mi honor. O más precisamente, en honor a Alina, que es mi segundo nombre y como él me llama cuando finge conocer a sus empleados. Por Alina, exclamó, sonriendo a la multitud como un presentador de certámenes. Ha alcanzado todos los objetivos este trimestre y se ha ganado ese jugoso bono de 20.000 euros. Salud, siguieron aplausos. Risas. Incluso escuché a alguien de ventas gritar, invítanos a todos a beber, Lucía. No me reí. No levanté mi copa. Simplemente miré a Ricardo desde el otro lado de la terraza, me encontré con su mirada y pronuncié esas 7 palabras. Nunca lo recibí. Y fue entonces cuando la fiesta murió. No se desplomó, exactamente. Se desangró lentamente en silencio. El director financiero, Mateo, que siempre huele a dinero antiguo y a medicamento para la indigestión, se estremeció lo suficiente como para casi derramar su bebida. La directora de Recursos Humanos, Carmen, empezó a toser en su servilleta como si de repente se le hubiera olvidado tragar un cóctel de gambas. Incluso el becario que atendía la mesa de postres dejó de cortar la tarta de queso y se quedó mirando. Ricardo, para su crédito, no se inmutó. Simplemente soltó esa risa falsa que usa siempre que los inversores preguntan por los informes atrasados. Ah, siempre modesta. Bueno, está en el sistema. Nóminas ya lo debe haber procesado. Parpadeé una vez. Lo comprobé esta mañana. Nada depositado. Carmen emitió un sonido a medio camino entre una risa y un estornudo. Haré que Finanzas lo revise a primera hora del lunes, dijo Ricardo, con la voz un poco demasiado brillante. Ahora, esta noche a celebrarlo. Te mereces celebrar. Seguro que sí, dije. Solo quiero saber que estoy celebrando. Y con eso, dejé mi copa, todavía llena, y me alejé de la azotea. Dejé a Ricardo allí parado como un globo al que se le escapaba el aire. Seguía sonriendo, pero se podían ver los bordes empezando a agrietarse. Escuchen, si han llegado hasta aquí en la historia, háganme un pequeño favor. Pulsen ese botón de suscripción y denle a me gusta. El 95% de ustedes escucha en silencio, y lo entiendo. Están haciendo varias cosas a la vez, fingiendo trabajar. Pero bueno, esto mantiene este circo retorcido funcionando, y mi equipo lo agradecería mucho. De todos modos, no lloré en el ascensor. No grité contra mi volante ni envié un correo electrónico enfadado. Simplemente conduje a casa, me hice un sándwich mixto y abrí mi portátil. Entonces, empecé a sacar los archivos porque aquí está la cuestión. No estaba confundida. Ni siquiera estaba sorprendida. Estaba preparada. Hace 3 meses, pedí una copia de mi contrato de trabajo original para fines fiscales, dije. Legal me lo envió sin pensarlo 2 veces. Lo guardé en una carpeta titulada por si se ponían tontos. Esa carpeta tenía otros 27 documentos. Facturas de proveedores que había marcado. Memos internos que no se suponía que debía ver. Un PDF de hace 2 años titulado Asignaciones de bonos discreción ejecutiva. Una hoja de cálculo que mostraba reasignaciones presupuestarias que casualmente desviaban 20.000 euros de mi departamento a desarrollo diverso aprobado por el propio Ricardo. Y un favorito personal, una captura de pantalla de un mensaje de Slack donde Mateo preguntaba si estaba bien hacer un pago fantasma de su bono del 4º trimestre para cubrir un viaje a Baqueira Beret. Pago fantasma. ¿Baqueira Beret? Me habría reído si no estuviera tan harta. Verán, no llegué donde estoy siendo ruidosa. No soy de las que golpean mesas o dirigen cánticos motivacionales. Soy la que arregla las cosas en silencio, eficientemente, sin drama. Y cuando personas como Ricardo olvidan que silencio no significa sin poder, bueno, ahí es cuando las cosas empiezan a romperse. Envié un correo electrónico antes de acostarme. Solo uno. Sin adjuntos, sin explicaciones, solo la línea de asunto. Cláusula 7.4, notificación de invocación. Y para que quede claro, esa cláusula la escribí yo misma hace 3 años. La introduje en mi contrato después de ver a demasiados chicos de siempre recibir apretones de manos y favores por proyectos que yo entregué. Recursos Humanos nunca la leyó. Legal la ojeó. Ricardo la firmó durante una crisis presupuestaria mientras se atiborraba de bocadillos de jamón en una videollamada. Cláusula 7. 4. El incumplimiento en la dispersión de un bono por desempeño dentro de los 7 días naturales posteriores a la confirmación de la finalización de un hito, otorga al empleado el derecho a iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Lo había olvidado. Yo no. Y ahora acababa de voltear el primer dominó. La mañana del lunes olía a pánico y a café quemado. No es que nadie lo fuera a admitir. En la superficie, la oficina era su purgatorio beige habitual. La gente caminaba con prisa. Los teléfonos sonaban con urgencia exagerada,
y en algún lugar del pasillo, alguien seguía fingiendo reírse de algo en Slack. Pero debajo del zumbido fluorescente, algo había cambiado. Podía sentirlo. A las 9:12 a.m., Carmen de RRHH ya había pasado por mi escritorio 2 veces bajo la apariencia de solo pasar a saludar. Su blusa todavía tenía purpurina de la fiesta de la azotea. Parecía que no había dormido. «Hola, Lucía», dijo, demasiado alegre. «Qué raro lo del bono. Probablemente solo sea nóminas lento, ¿verdad?» Ni siquiera me molesté en levantar la vista. «Claro», dije. «Probablemente». A las 10:03 a.m., recibí el correo electrónico que estaba esperando. Asunto: seguimiento revisión de contrato urgente de Elena Vidal, asesora jurídica principal. Me pedía que me uniera a una reunión de revisión legal a las 10:30 en punto. Sala de conferencias pequeña, solo ella y yo. No es necesario traer nada, decía el correo. Así que lo traje todo. La sala olía a limpiador de limón y a miedo. Elena ya estaba sentada cuando llegué, con los dedos apretados como si intentara sujetar físicamente sus pensamientos. No me ofreció café. No sonrió. Señaló la silla frente a ella como si estuviera allí para discutir un testamento. Tenía una copia impresa de mi contrato en su regazo. Páginas ligeramente arrugadas. Un post-it rosa marcando la página 7. Me senté, puse mi carpeta de cuero sobre la mesa, esperé. Elena carraspeó. «Lucía, ¿alguna vez has ejercido la cláusula 7.4 antes?» «No», dije, «pero la cláusula es válida. Firmada, refrendada, con sello de tiempo. Encontrará el respaldo en el repositorio de contratos. Hash del documento Lucía 746b», ella parpadeó. Continué. Se añadió como condición para la continuidad de mi empleo durante la reestructuración del tercer trimestre de 2020. La escribí yo misma, la revisé con un abogado externo y la envié a legal para su incorporación. Ricardo la aprobó durante el almuerzo del 12 de octubre. Dijo que sonaba genial y asertiva. Elena volvió a mirar hacia abajo, hojeando hasta la página marcada. Leyó la cláusula en voz alta, lentamente, como si cada palabra fuera una advertencia que había ignorado. Cláusula 7. El incumplimiento en la dispersión de un bono por desempeño dentro de los 7 días naturales posteriores a la confirmación de la finalización de un hito, otorga al empleado el derecho a iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Su voz se adelgazó al llegar al final. Me miró. Pálida. «¿Estás diciendo que invocaste esto ayer?» «Así es». «¿Y esos protocolos?», dudó. «No son solo simbólicos, ¿verdad?» «Son por capas», dije con calma. «Cifrado, restricciones de acceso, desacoplamiento de integraciones de procesos, disparadores de autocaducidad. Nada irreversible todavía». Su bolígrafo se le resbaló ligeramente de los dedos y la documentación. Asentí hacia mi carpeta, protegida bajo autoría individual hasta que el bono sea legalmente satisfecho. Página 10 del anexo de la cláusula. La encontrará notariada. Ella me miró fijamente por un largo momento, sin intentar ya ocultar el temblor de su mandíbula. Ricardo dijo que mencionó el bono en la fiesta para ser amable. Asumió que se había pagado. No se había pagado. ¿Has hablado con finanzas? Hablé con mi banco. Hablé con nóminas. Revisé cada depósito desde octubre. Incluso consulté los registros de lotes de AC para el periodo. Mi bono no está ahí. Se puso de pie y se dirigió al teléfono de la conferencia. Marcó una línea interna. «Que Ricardo venga aquí ahora». Nos sentamos en silencio durante 3 minutos. Podía oír el tic-tac del reloj. El zumbido del HB. AC. La respiración de Elena se aceleraba como la de un corredor a punto de desmayarse en la meta. Ricardo irrumpió como si estuviera interrumpiendo un concurso de televisión. «¿Cuál es la emergencia?», dijo sin aliento y todavía con un batido de proteínas. Elena se puso de pie y le entregó el contrato. Sin formalismos, sin preámbulos, solo tú firmaste esto, tú activaste esto. Elogió las páginas con el mismo entusiasmo teatral que usa en las reuniones de accionistas. Luego se detuvo. Leyó la cláusula. Parpadeó. «Espera, esto es real». «Muy real», dije. Pensé que era como un alarde, una línea de negociación. «Es una cláusula», dije. «Y se ha activado». Ricardo levantó la vista, con la mandíbula apretada. «¿Y qué? ¿Vas a bloquear nuestros sistemas por un bono?» Elena lo interrumpió antes de que yo pudiera. «No, ella está legalmente autorizada para iniciar acciones protectoras sobre el marco propietario que ella misma creó. Eso incluye bastante, Ricardo». «¿Incluyendo protocolos operativos?». Su rostro se descompuso. «¿Me estás diciendo», dijo lentamente, «que podría perder el acceso a los sistemas que ella construyó?» «No», respondí. «Ya los ha perdido». El acceso era temporal. Los protocolos se activaron a medianoche. Ricardo parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies.
Elena simplemente miraba la mesa como si pudiera ofrecerle una salida. Lo arreglaré, murmuró Ricardo. Llamaré a nóminas. Lo tramitaremos. Eso constituiría coerción retroactiva, dije con ecuanimidad. La cláusula 7.4 define cualquier pago de bono posterior a la invocación como soborno para revertir un protocolo de protección. Ese lenguaje es muy específico. Él se volvió hacia Elena. Esto no puede sostenerse. Ella no respondió porque sabía que sí lo haría. Ricardo pasó el resto de la reunión haciendo lo que mejor hacen los hombres demasiado confiados, farfullando con la desesperación de quien se da cuenta de que las fichas no están en su pila. Primero vino la negación disfrazada de preocupación. Luego vino el retraso envuelto en un falso encanto y jerga administrativa. Lo había visto antes. Diablos, lo había vivido durante la mayor parte de una década en esa empresa. Pero esta vez, yo no era la arregladora silenciosa detrás del telón. Yo era la que sostenía la cuerda, y Ricardo acababa de pisar la horca. Tiene que ser un fallo de nóminas, dijo, caminando ahora como si el movimiento pudiera invocar credibilidad. Pondré a Mateo en ello, probablemente ya lo haya marcado. ¿Quiere que le envíe las capturas de pantalla?, pregunté. En calma, sin agresividad, solo ofreciendo hechos como una camarera ofreciendo más café. Ricardo parpadeó. ¿Capturas de pantalla? Abrí mi carpeta y deslicé una sola hoja impresa sobre la mesa. Historial de transacciones de mi banco resaltado y anotado. Debajo, grapado cuidadosamente, había un registro interno de nuestro propio software de contabilidad. Identificaciones de lotes de pago, fechas de desembolso, importes y cadenas de aprobación. Comprobado y verificado, dije. Todos los bonos por desempeño del cuarto trimestre se emitieron el día 15 según lo previsto. El mío no. Elena se inclinó para examinar los papeles. Su boca era una línea tensa. Ricardo no miró. Simplemente se volvió hacia la puerta como si tal vez hubiera una ruta de escape escondida detrás del perchero. Quiero decir, esto no tiene sentido, murmuró. ¿Me estás diciendo que el sistema te saltó? No, dije. Te estoy diciendo que alguien lo hizo. Silencio. Elena finalmente habló. Necesitamos verificar esto con los registros de finanzas. Lucía, agradecemos tu cooperación mientras tanto. Asentí una vez, por supuesto. Para mantener todo transparente, he presentado una invocación escrita de la cláusula 7.4 a RRHH. Con sello de tiempo, entregada por canales internos y externos. Una copia está adjunta a esa misma carpeta. Los ojos de Ricardo se abrieron ligeramente ante eso. Sabía lo que significaba. Una advertencia verbal es una cosa. Una invocación formal. Eso es una ojiva legal en un traje a medida. Creo que estamos escalando demasiado rápido aquí, dijo Carmen de RRHH más tarde esa tarde cuando me llamó a su oficina. Tenía el tono suave y frenético de alguien que intenta tapar una fuga con cinta adhesiva. Probablemente solo sea un error en algún lugar. Quizás la aprobación se quedó atascada. Ya sabes cómo es el equipo de Mateo. Le dediqué una sonrisa fina. Claro, pero para un bono de ese tamaño, y considerando cómo se anunció públicamente, pensé que sería proactiva. Bueno, dijo ella, jugueteando con una pelota antiestrés de la marca, lo investigaremos. Solo danos un poco de tiempo, ¿vale? He documentado todo, dije. Y preferiría no retrasar las acciones correctivas. Asumo que la empresa siente lo mismo. Ella no respondió, solo asintió y gesticuló vagamente hacia su pantalla como si tuviera algún formulario que rellenar, como si fingir trabajar en ello ganara tiempo. Pero aquí está la parte que ellos no entendían. Mi calma no era complacencia, era cálculo. Porque mientras Legal se demoraba, RRHH farfullaba y Ricardo paseaba como un hurón en medio de una tormenta, yo ya estaba 10 pasos por delante. Mis registros eran más que financieros. Había construido un rastreador interno completo para cada hito, aprobación de bonos y asignación de recursos desde que me uní. No porque no confiara en ellos, sino porque sí confiaba. Confiaba en que olvidarían, confiaba en que se cubrirían las espaldas. Confiaba en que desviarían fondos cuando creyeran que nadie estaba mirando. Enterrado en esos registros, bajo una columna aparentemente aburrida llamada rastro de autorización, había algo con lo que sabía que no contaban. Un patrón. 3 autorizaciones idénticas. 3 pagos redirigidos. La misma etiqueta de memo codificada, reajuste de proyecto BIMF. Uno de ellos era mío. Los otros 2 eran para ejecutivos que ni siquiera habían cumplido sus entregables. Bonos fantasmas. No lo mencioné todavía. El momento era clave. Dejar que la podredumbre aflorara por sí misma, como siempre lo hace. Esa tarde, volví a mi escritorio y abrí la bóveda cifrada donde guardaba mis archivos de auditoría. Marqué 3 de ellos. Añadí un marcador rojo al etiquetado variantes Q4. Marqué entradas de 10.000 euros. Luego reabrí mis registros de proyectos privados e hice una sola entrada. Táctica de dilación confirmada. Legal no unificado. RRHH estancando.
Escalada de auditoría. Cuenta regresiva de 48 horas. Luego hice algo que Ricardo nunca habría esperado. Me preparé una taza de té, cerré la sesión de mi correo electrónico y me fui a casa exactamente a las 5:01 p. Porque no necesitaba perseguir a nadie. Ya había encendido la mecha. Todo lo que tenían que hacer era seguir mintiendo el tiempo suficiente para que quemara todo a su alrededor. Para el martes por la mañana, la oficina olía a secretos. No solo el hedor habitual a café demasiado fuerte y salmón recalentado del frigorífico comunitario de contabilidad, sino algo agrio, más fuerte, como nervios expuestos al sol demasiado tiempo. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sabían que algo pasaba. Ricardo dejó de pavonearse. Elena dejó de sonreír. Mateo de finanzas de repente encontró la fe y empezó a evitar los ascensores con otras personas. Incluso Carmen de RRHH, que solía canturrear un feliz martes, como si fuera un saludo sagrado, estaba pegada a su bandeja de entrada, con un AirPod puesto, asintiendo furiosamente a cualquier llamada de crisis que fingiera controlar. Yo no dije mucho, no necesitaba hacerlo. Mientras ellos se afanaban en reconciliar las discrepancias, yo ya estaba inmersa en lo que ahora consideraba la fase 2, la auditoría silenciosa. Durante los últimos 3 años, había mantenido un segundo sistema, no sancionado por la empresa, no respaldado en la nube, un disco duro externo cifrado y aislado de la red al que bromeaba llamándolo mi póliza de seguro. No porque fuera paranoica, sino porque tenía experiencia. Había visto a demasiados colegas ser culpados por excesos presupuestarios que no eran suyos. Había visto a altos ejecutivos manipular al personal para que callara sobre errores administrativos que de alguna manera siempre beneficiaban a la gente con plaza de aparcamiento. Mi sistema no solo rastreaba bonos, rastrea movimientos financieros, procesales, basados en el personal. Cada vez que se procesaba un pago a un proveedor, copiaba los datos esenciales. Cada vez que se autorizaba un bono, hacía una captura de pantalla. Cada contratación, cada salida, cada correo electrónico con un CCO curioso, lo registraba. Las estructuras de los archivos eran áridas, claro, etiquetadas por trimestre e iniciativa, pero una vez que las abrías, era como mirar las entrañas de un edificio muy corrupto. Y ahora, al revisar los registros del cuarto trimestre, vi exactamente lo que temía. 3 bonos de alto nivel, todos autorizados en la misma fecha, todos etiquetados bajo fondos discrecionales reasignados, todos obtenidos de departamentos que habían reportado incentivos de desempeño no reclamados. Los números coincidían con los desembolsos faltantes, incluido el mío. Uno de ellos, recordé, había sido públicamente denegado por bajo rendimiento. Otro ejecutivo ni siquiera había presentado su informe final de hitos. Ahí estaba su pago de 25.000 euros. Cuidadosamente aprobado, firmado por Ricardo. Línea de memo, retención estratégica. Robo estratégico era más preciso. Y una cosa más, un nombre que no reconocía. Un pago etiquetado como bono de retención a un consultor llamado J. Valverde. Sin identificación de empleado, sin documentación fiscal, sin registro de rendimiento. Solo una transferencia bancaria a una cuenta fuera de la provincia y una nota enterrada en el sistema financiero bajo servicios de contratistas, confidencial. Revisé nuestro directorio de contratistas. No había ningún Valverde. Revisé la nómina. Nada. Luego revisé nuestros registros de nuevas contrataciones y desvinculaciones, fue entonces cuando se me apretó el estómago. Él tenía una plantilla para incorporar empleados fantasma. Una utilizada para construir credenciales de acceso ficticias para pruebas de productos. Normalmente, estas eran temporales, en un entorno aislado y monitoreadas, pero alguien había copiado y pegado esa plantilla y la había usado para crear un registro de personal completo, suficiente para justificar un desembolso a un contratista. La firma en la autorización, Mateo. Ahora, no soy una denunciante por naturaleza. No disfruto con las destrucciones, pero sí creo en el equilibrio. Ver a estos hombres saquear nuestra empresa como una piñata en una fiesta universitaria mientras me manipulaban por un bono de 20.000 euros, eso fue mi límite. No necesitaba ir a la prensa, no necesitaba un escándalo en LinkedIn. Solo necesitaba tirar de un hilo muy específico. A las 3:44 p.m. Utilicé mi ordenador personal en una cafetería pública, detrás de una VPN, con una cuenta de ProtonMail cifrada recién creada. Redacté un mensaje corto e inexpresivo al Comité de Auditoría Interna del Consejo de Administración. Asunto: posibles desembolsos ejecutivos no autorizados. Cuerpo: 3 bonos del cuarto trimestre aprobados fuera de los parámetros de rendimiento. Uno vinculado a un perfil de empleado fantasma. Todos rastreables a través de la pista de auditoría interna. Palabras clave: Valverde, discrecionales reasignados, reajuste de proyecto. Ni nombre, ni amenaza, ni exigencia, solo suficientes migas de pan para forzar la mano de alguien. Cuando volví a la oficina, pude sentirlo como el tiempo que se acerca tras una pared de pladur. La nube aún no había estallado, pero la presión estaba cambiando. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Los correos electrónicos se ralentizaban.
Los canales de Slack quedaron inquietantemente silenciosos. Ricardo me pasó por el pasillo y me dedicó una sonrisa tan forzada que parecía que se la habían grapado a la cara. ¿Todo bien, Lucía? Todo está en marcha, dije. Esa noche, volví a hacer una copia de seguridad de mis registros de auditoría. 3 copias. Guardé una en una caja de seguridad a nombre de mi hermana. Envié otra por correo a mi abogado con una carta con sello de tiempo marcada no abrir a menos que se indique. La tercera la guardé en el cajón de mi escritorio, sin marcar, sin etiquetar, tan inofensiva como un manual de usuario, porque las cosas estaban a punto de ponerse ruidosas. Y cuando lo hicieran, quería ser la única con tapones para los oídos. Para el jueves, Elena era un fantasma en su propia oficina. No literalmente. Seguía allí, seguía vistiendo sus elegantes americanas y su inescrutable cara de abogada. Pero el fuego en sus ojos se había convertido en algo frío y cauteloso. Lo vi cuando me cruzó en el pasillo. La forma en que dudó antes de hablar, la forma en que sus dedos se crispaban cerca de su teléfono como si pudiera morderla. No me estaba evitando, estaba rodeando el perímetro de una situación que finalmente se dio cuenta de que no controlaba. Así que le di una puerta. Hola, Elena, dije, asomándome a su oficina alrededor de las 11:15 a.m. ¿Tienes 5 minutos hoy? ¿Solo tú y yo? Ella levantó la vista de su portátil, por supuesto. Esta vez no hubo sonrisas falsas. Ni charlas corporativas triviales. Despejó la mesa instintivamente como si supiera que algo importante se avecinaba. Entré, cerré la puerta tras de mí y coloqué una sola carpeta sobre la madera pulida entre nosotras. Negra, sellada con una pegatina que decía, privilegiado, solo consejo interno. Se queda entre nosotras hasta el lunes, dije. Pero creo que querrás leerlo antes. Ella miró la carpeta como si pudiera silbar. ¿Qué hay dentro? Una cronología, dije. Documentación de referencia cruzada, capturas de pantalla, registros de procesos, aprobaciones de desembolso de bonos, todo comparado línea por línea con los pagos reales, inconsistencias resaltadas, autorizaciones sin firmas. Notas que no coinciden con los depósitos. ¿Y esto lo compilaste, cómo? Yo construí la mayoría de los sistemas, DIE. ¿Recuerdas la infraestructura de operaciones, el motor de aprobación de hitos, los registros de requisiciones internas? Sé dónde vive todo, y lo que es más importante, sé cuando algo no coincide. Sus labios se apretaron en una línea. ¿Y qué estás implicando exactamente? Nada, dije. Estoy afirmando. Abrió la carpeta. La primera página era una cronología de alto nivel del tercer al cuarto trimestre. En cada hito, había marcado cuando presenté los entregables, cuando los bonos eran contractualmente debidos, cuando ocurrieron los pagos a ejecutivos y cuando aparecieron las discrepancias por primera vez. Luego vinieron las capturas de pantalla, fechadas, con sello de tiempo, registros del sistema interno que mostraban las firmas de aprobación de Ricardo y Mateo. Junto a ellos, recibos de transferencia bancaria que mostraban cantidades movidas a cuentas no relacionadas. Los ojos de Elena se movieron rápidamente. Sus labios también se movían, leyendo en silencio, de vez en cuando, sus dedos dudaban en el borde de una página, como si no estuviera segura de querer ver lo que venía después. Y al llegar a la pestaña roja, hizo una pausa, me miró. Implicaciones para la CNMV si se presenta. Dije. Hay al menos 2 instancias de compensación ejecutiva no reportada redirigida a través de desembolsos no salariales. Eso es un problema de cumplimiento, especialmente si esos fondos provienen de pools de bonos designados para empleados, lo que, señalé una sección resaltada, este libro de contabilidad muestra que sí ocurrió. Ella se recostó en su silla, con las manos cruzadas, pero no con fuerza. Su cara de póker se estaba resquebrajando un poco. ¿Qué me pides, Lucía? Te estoy dando la oportunidad de decidir qué tipo de abogada quieres ser cuando esto salga a la luz pública, dije. Una que intentó limpiar la sangre antes de que los invitados se dieran cuenta, o una que les ayudó a limpiar la escena de un asesinato. ¿Estás amenazando con hacerlo público? No, dije, te estoy dando una ventaja. Ella volvió a mirar la carpeta. El peso de ella se cernía entre nosotras como un arma cargada. No era gruesa, solo unas 20 páginas, pero estaba densamente cargada de consecuencias. Y esta vez no eran solo Ricardo y Mateo, había correos electrónicos de Carmen firmando aplazamientos de pagos marcados como retención discrecional, no marcar. Había una nota del vicepresidente de ventas señalando su sorpresa al recibir un bono para el que no había calificado. Había hilos de Slack de personal junior cuestionando a un nuevo empleado que no existía y a quienes se les decía que lo dejaran. ¿Qué pasa si le doy esto al consejo?, preguntó. Protege a la empresa, dije. Pierdes a Ricardo, quizás a Mateo, pero no lo pierdes todo. ¿Y si no lo hago? Ya he enviado una copia a un contacto del comité de supervisión. Todavía no saben lo que tienen en sus manos, les dije. Les dije que esperaran una señal. Puedes elegir que esa señal sea una llamada controlada o una sirena. Exhaló por la nariz, cerró la carpeta,
la mantuvo a su lado en lugar de devolvérmela. ¿Y Ricardo?, preguntó. No te preocupes, dije, poniéndome de pie. No hablaré con él, y muy pronto, sospecho, tampoco tú. Esa tarde, Ricardo llamó a Elena 5 veces, ella no contestó ni una. Para el viernes por la mañana, el reino de Ricardo olía a funeral al que nadie quería asistir. Silencioso, demasiado pulcro y lleno de gente que fingía no estar esperando a que cayera el ataúd. Las sonrisas eran más delgadas, el café más fuerte, y cada vez que alguien decía reunión general, 3 personas se encogían. Los susurros comenzaron en el ascensor. ¿Oíste lo del contratista fantasma? Dicen que alguien encontró archivos de pago que no coinciden con los libros. Legal ha estado en reuniones toda la semana. Escuché que el consejo está haciendo preguntas. Y Ricardo había pasado de pagonearse a pasear ansiosamente. De repente, estaba demasiado ocupado para las reuniones de equipo, escabulléndose de los almuerzos, metiéndose en el pasillo de legal como un mapache buscando salidas. Tenía los ojos enrojecidos por el estrés o el whisky, tal vez ambos. Lo crucé una vez en el pasillo y me dedicó una sonrisa tan torcida que pensé que podría deslizársele de la cara. No le devolví la sonrisa porque ahora el silencio era mi influencia y yo tenía mucha. Carmen de RRHH me envió un correo electrónico formal con el asunto disculpas por la falta de comunicación del bono. Era jerga corporativa en su punto más desesperado, reconociendo un error administrativo, afirmando que el rendimiento había sido reconocido y ofreciendo rectificar inmediatamente el problema con una transferencia bancaria retroactiva de 20.000 euros. Se lo reenvié a legal. Luego respondí educadamente. Según la cláusula 7.4, cualquier intento postinvocación de emitir fondos sin una admisión total de incumplimiento contractual y compensación según los términos, puede considerarse soborno retroactivo. Debo declinar. Sin farol, sin agresividad, solo un lenguaje quirúrgico respaldado por un arsenal de documentación. En 2 horas, recibí una aclaración revisada de RRHH. No me molesté en abrirla. Elena ya tenía una copia. Y mientras Ricardo se afanaba en volver a meter el corcho en la botella, el consejo de administración comenzó a girar como tiburones que acaban de oler sangre en una piscina climatizada. Comenzó con una notificación en el calendario. Uno de los miembros externos del consejo, alguien con quien no había hablado en años, solicitó una reunión confidencial de 15 minutos. Sin asunto, sin agenda, solo un enlace de Google Meet y una ventana titulada personal. El nombre me hizo dudar. Carlos Romero. Solía ser mi mentor antes de la OPI, antes de la reorganización ejecutiva, antes de que Ricardo heredara la oficina de la esquina como una herencia familiar maldita. Carlos era inteligente, ético y notoriamente inemocional, excepto cuando se trataba de integridad operativa. Una vez cerró una línea de productos porque alguien falsificó 2 casillas de cumplimiento. Me uní a la llamada desde casa. Fondo neutral, buena iluminación, carpeta abierta por si acaso. Carlos apareció en pantalla, inclinado hacia adelante como si ya estuviera a la mitad de la conversación. Pareces tranquila, dijo. Lo estoy, respondí. Siempre has sido una jugadora de ajedrez y nunca movías una pieza a menos que ya hubieras visto el tablero 2 veces. No dije nada. Él asintió. Así que dime, ¿quieres hablar antes de que esto se haga público? Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El consejo lo sabía. El pánico había llegado arriba. O, más probablemente, Elena había entregado esa carpeta en silencio, con cuidado, como una granada de mano con el pasador a medio quitar. De cualquier manera, alguien había activado la alarma interna. He dicho todo lo que necesito, dije. La documentación es exhaustiva. La hemos revisado, dijo, pero quiero entender tus términos. ¿Qué pasa si esto se extiende? Presento una queja provisional ante la CNMV. Emito un aviso de restricción de licencia para procesos propietarios bajo protección de cláusula, y me retiro formalmente de todos los sistemas operativos activos a menos que se pague la restitución por incumplimiento en su totalidad. Él asintió de nuevo, lentamente. Ricardo no tiene ni idea, ¿verdad? Creo que sospecha, dije, pero la negación es su espejo favorito. ¿Buscas reemplazarlo? No, dije con voz plana. Busco removerlo. Carlos se recostó. Su expresión no cambió, pero el silencio se sentía diferente ahora, como una puerta que se abría suavemente detrás de él. El comité de auditoría se pondrá en contacto contigo directamente, dijo, si tienes algún material adicional. Están en la carpeta ya, dije. Lo suponía. Terminó la llamada sin fanfarria. Sin agradecimiento. Sin falso optimismo. Solo un asentimiento de despedida y una pantalla en negro. Esa noche, Ricardo intentó acorralarme en el aparcamiento. Me alcanzó justo cuando llegaba a mi coche. Oye, dijo demasiado alto en el eco del hormigón. Mira, todo esto, se ha torcido. No quise que fuera así. Abrí la puerta, tiré mi bolso dentro. Él se acercó. Vamos a arreglar esto en silencio. No más idas y venidas legales. Recibirás tu bono.
Diablos, incluso te daré una provisión de fondos si solo. Lo miré. Realmente lo miré. El momento pasó, dije. Intentó hablar de nuevo, pero encendí el motor y cerré la puerta. Lo dejé allí parado, sus palabras rebotando en las paredes, sin ser escuchadas, porque él no entendía. Ya no estaba negociando. Estaba esperando el juicio. El viernes por la noche se arrastró como un niño culpable. El edificio se vació más rápido de lo habitual. No hubo copas después del trabajo, ni bromas de Slack sobre haber sobrevivido finalmente a la semana. Nadie calentaba las sobras en el microondas como si planeara trabajar hasta tarde, pero en realidad solo necesitaba matar el tiempo antes de que abrieran los bares. En cambio, los escritorios estaban abandonados, las luces parpadeaban en grupos, y podía escuchar la tensión zumbando en los conductos de ventilación. A las 6:17 p.m., Elena seguía en su oficina, con la puerta cerrada, las luces encendidas. Ricardo la había llamado 4 veces. Lo sabía porque la recepcionista se fue temprano, y vi su nombre parpadeando en el teléfono de su escritorio, sin respuesta. A las 7:40, el canal de Slack de Legal hizo un ping una vez, luego silencio. No me fui a casa. Todavía no. Me quedé en mi cubículo con paredes de cristal, revisando metódicamente manuales de procesos que nunca más necesitarían revisiones. No porque fuera paranoica, sino porque era paciente. La cláusula se había activado a medianoche 5 días antes. Eso les daba hasta la medianoche de esta noche para corregir el incumplimiento antes de que los protocolos secundarios se ejecutaran automáticamente. Pensaron que era un farol. No lo era. A las 8:03 p.m., RRHH emitió una solicitud de anulación formal a nóminas, una transferencia bancaria de bono con fecha retroactiva para la empleada Lucía M. Rice, marcada urgente, línea de memo corrección de compensación de desempeño Q4. Legal la bloqueó en menos de 8 minutos. La propia Elena emitió la respuesta. Cláusula 7. 4 no puede ser anulada post-invocación sin consentimiento y restitución según lo definido. Aprobación denegada. Intentar revertir el protocolo sin resolución constituye un mayor incumplimiento. Sonreí un poco porque ahora Ricardo no solo estaba luchando, estaba perdiendo influencia con cada tic del reloj. Para las 9:15, alguien en finanzas se quebró. No lo vi suceder, pero vi la evidencia aterrizar en la bandeja de entrada de Elena a través del reflejo en mi pantalla. Un reenvío, línea de asunto rastro de transferencia confidencial. El hilo de correo electrónico adjunto era corto, brutal. Mostraba a Ricardo instruyendo directamente a Mateo para reasignar la reserva discrecional de bonos. Mover a Lucía al presupuesto de formación. Podemos compensarla más tarde si es necesario. Mantenerlo fluido para Vaqueira Beret. Vaqueira Beret, el retiro de formación del equipo. Yo no fui invitada a uno con la factura del hotel de 22.000 euros, recibos de spa etiquetados como compromiso con el cliente y 4 cenas para 2 cargadas bajo sesiones de mentoría. Y ahí estaba, la frase que importaba, su bono cubre la última villa. Yo me encargo de la excusa si ella pregunta. Sello de tiempo, 2 días después de que alcanzara mi último hito del cuarto trimestre. 2 días después de que me ganara lo que me robaron. El hilo incluía la respuesta de Mateo, un simple emoji de pulgar hacia arriba, sin firmas, sin vergüenza. A las 10:22 p.m., Elena lo envió al consejo. Sin comentarios, sin jerga legal, solo el hilo, un asunto marcado confirmación de incumplimiento urgente y el encabezado según lo solicitado. No sé quién de legal me lo filtró, pero alguien lo hizo. Me lo deslizó sobre la mesa metafórica sin remitente. Lo leí 2 veces, lo imprimí una vez, lo doblé cuidadosamente en la carpeta original bajo una nueva pestaña etiquetada malicia. A las 11:09 p.m., Ricardo finalmente se quebró. Estaba recogiendo cuando él llegó golpeando el pasillo como una mala tormenta. La corbata suelta, los ojos salvajes, sosteniendo su teléfono como si le hubiera traicionado personalmente. Lucía, ladró, con la voz. Podrías haber venido a mí primero. Podríamos haberlo solucionado. Lo hice, dije, cerrando mi bolso. Simplemente no escuchaste. ¿De verdad vas a quemar todo esto por un bono? No, dije, tú lo hiciste cuando lo robaste. Su mandíbula se flexionó como si quisiera gritar, pero todo lo que logró fue una risa amarga y quebrada. ¿De verdad crees que el consejo se va a poner de tu lado? Lo miré con calma. No necesito que se pongan de mi lado. Solo necesito que sigan el rastro del dinero. Abrió la boca, la cerró y se dio la vuelta. Tal vez para gritar, tal vez para llorar, tal vez solo para averiguar dónde todo salió mal. A las 11:58 p.m., dejé el último archivo en la unidad compartida del consejo. Título, protocolos, propietarios, aviso de restricción de acceso temporal. A medianoche, el bloqueo se ejecutó automáticamente. Cada manual operativo que había escrito, cada proceso automatizado, cada protocolo incrustado, cada modelo de eficiencia que usaban para mantener la empresa respirando ahora requería una clave de licencia para acceder. No la tenían, y hasta que se hiciera la restitución, no la tendrían.
El momento de no retorno había pasado, y Ricardo, finalmente, se había quedado sin tiempo. La sala de juntas a las 9 a.m. en punto era un mausoleo revestido de caoba. 12 sillas ocupadas, 2 vacías, una reservada para el fantasma de la credibilidad de Ricardo. Me senté en el extremo, no en la mesa, pero lo suficientemente cerca para ver el blanco de sus ojos. No me vestí para la guerra, me vestí para el tribunal. Blazer negro, sin joyas, documentos en una mano, el peso tranquilo de meses de silencio en la otra. A mi lado estaba Jonathan Lynn, auditor de cumplimiento externo. Silencioso como un susurro, afilado como un bisturí. No hablaba a menos que se le pidiera, no parpadeaba a menos que fuera necesario. Estaba allí para observar y, si fuera necesario, verificar. Elena estaba en la cabecera de la mesa, flanqueada por 2 de sus asociados senior, y el tipo de carpeta de cuero que solo aparece cuando las cosas se han vuelto nucleares. Ricardo no estaba. Mateo, el director financiero, parecía haber envejecido una década de la noche a la mañana. La piel debajo de sus ojos colgaba flácida, y su corbata era del color de la derrota. Carmen de RRHH tuvo el descaro de parecer sorprendida, todavía parpadeando como si pudiera despertar y darse cuenta de que todo era solo un sueño estresante. Elena abrió la reunión sin preámbulos. La cláusula 7.4, dijo, clara y fría, se redactó en el contrato de empleo de la señorita Rice en 2020, autorizada por el entonces director general Whitmore, y legalmente vinculante según la política corporativa de la época. El lenguaje es explícito. Abrió la carpeta y la leyó en voz alta. Para que conste, el incumplimiento en la dispersión de un bono por desempeño dentro de los 7 días naturales posteriores a la confirmación de la finalización de un hito, otorga al empleado el derecho a iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Luego levantó la vista. El incumplimiento está confirmado. Los protocolos se han ejecutado. Y para verificación por el señor Lynn, gesticuló hacia Jonathan, quien asintió una vez. Esos protocolos son legales, rastreables y técnicamente sólidos. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó un miembro del consejo, ajustándose las gafas como si eso le ayudara a ver la respuesta que quería. Jonathan habló, con voz baja pero definitiva. Significa que la columna vertebral de sus operaciones está marcada con una marca de agua. Cada proceso creado por la señorita Ray, sistemas de programación, automatizaciones de proveedores, sincronizaciones entre departamentos, es rastreable y actualmente está bloqueado bajo su control de licencia. Un murmullo recorrió la sala como un viento frío. Uno de los miembros del consejo se inclinó, marcada con marca de agua, ¿digitalmente? Sí, dije con calma. He incrustado marcadores de sintaxis únicos en la cadena lógica de cada modelo propietario que construí. Si se duplican o se migran, activan una bandera de cumplimiento e invalidan la integridad del proceso. Está en los registros, documentado, con sello de tiempo. Otro miembro del consejo, a quien nunca había conocido, exhaló lentamente, y nadie se dio cuenta. Nadie miró, dije, y mientras me pagaran, no importaba. Siguió un silencio más largo. El tipo de silencio que se mantiene, espera, mide. Luego Elena cerró la carpeta. A la luz del incumplimiento confirmado y el riesgo para la continuidad de la empresa, legal recomienda formalmente el cese inmediato del director general Ricardo Montalvo y la renuncia del director financiero Mateo Ingram. Su participación directa en la reasignación del bono de la señorita Rice ha sido corroborada a través de registros internos. Mateo ni siquiera intentó objetar. Se puso de pie, temblando ligeramente, murmuró algo sobre enviar las credenciales antes del mediodía. Nadie lo detuvo. Carmen abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sabía que ella era la siguiente. Quizás no ahora, pero pronto. ¿Cuál es nuestra exposición?, preguntó un miembro del consejo. Elena se volvió hacia mí. Me encontré con su mirada, luego me volví hacia la mesa. Mínima si actúan ahora. No he presentado la queja ante la CNMV. No he activado procedimientos de reclamación externos, pero cuanto más demore la resolución formal, más complicado se volverá esto. ¿Y qué implicaría la resolución formal?, preguntó otro. Presentaré mis términos por escrito, dije. Incluirán restitución, daños, tarifas de licencia y reasignación de derechos internos específicos. ¿Piensa quedarse en la empresa? Los miré y dejé que esa pregunta flotara en el aire como humo. No era momento de responder a eso. Todavía no. La cláusula 7.4 es clara, dije en su lugar. Seguí cada palabra al pie de la letra. Lo que suceda a continuación es su decisión. No asintieron. No hablaron. Solo me miraron a mí, al fantasma de Ricardo, al agujero abismal donde solía residir su certidumbre operativa. Y entonces Carlos Romero, el único en la mesa que me había visto en las trincheras, habló por primera vez. Tomemos un breve receso, dijo. Creo que la señorita Rice presentará los términos, y sugiero que escuchemos muy atentamente.
El receso duró 11 minutos, justo el tiempo suficiente para que los miembros del consejo deliberaran en susurros, para que Elena atendiera 2 llamadas en voz baja detrás del cristal insonorizado, y para que Carmen desapareciera discretamente de la sala. Nadie reconoció su ausencia. Nadie lo necesitaba. Cuando regresaron, la atmósfera era diferente. Menos tensión, más resignación, como jugadores dándose cuenta de que el croupier no estaba de farol. Tenía las únicas cartas que importaban. Carlos Romero carraspeó. Señorita Rice, tiene la palabra. Me puse de pie sin teatralidad. Caminé a la cabecera de la mesa, con la carpeta en la mano, la postura erguida, la voz firme. Esto no es una negociación, comencé. Esto es un ajuste de cuentas, no levanté la voz. No me puse a pasear. Hablé como alguien a quien habían ignorado durante demasiado tiempo y que finalmente tenía la atención plena de la sala y no estaba en absoluto impresionada por ello. Me deben 20.000 euros. Esa es la parte fácil. Eso es matemáticas. Nadie se movió. También me deben una compensación por incumplimiento de contrato, penalizaciones incurridas según la cláusula 7.4, descritas en el subartículo que escribí, que nunca modificaron. Me deben por la pérdida de acceso, el intento de coerción retroactiva y el daño a mi reputación por ser exhibida como alguien que había sido recompensada, cuando en realidad me habían robado. Algunos se encogieron, ninguno interrumpió, y más que eso, continué, abriendo la carpeta y colocando el primer documento sobre la mesa. Me deben tarifas de licencia. Di un golpecito en el diagrama de la marca de agua, un diagrama de flujo con hashes digitales incrustados en cada modelo operativo central. Soy dueña de estos procesos legalmente. Hasta que se resuelva el incumplimiento, no tienen derecho a seguir usándolos sin licencia. Cualquier replicación, solución alternativa o intento de ingeniería inversa activará una alerta legal automatizada y una ejecución a través de una reclamación de propiedad intelectual provisional. Dejé el segundo documento, que, para que conste, presenté anoche. Jadeos, una maldición silenciosa de alguien en el extremo más alejado. Elena simplemente cerró los ojos por un instante, ella lo había sabido. El resto solo se estaban dando cuenta. Les he dado 6 días, dije. Eso es 6 más de los que ustedes me dieron, y ahora estamos en el punto de no retorno. Una mujer del comité de auditoría se inclinó. ¿Cuáles son sus condiciones? Le entregué la lista mecanografiada. Restitución del bono completo. Penalizaciones de la cláusula 7.4 triplicadas según el cronograma contractual. Tarifas de licencia retroactivas a la fecha del incumplimiento. Corrección pública de los registros internos. Cese de Ricardo Montalvo y descalificación de Mateo Ingram para futuras reincorporaciones ejecutivas. Revisión de RRHH bajo asesoramiento externo. ¿Y? Preguntó Carlos. Me encontré con sus ojos. No me quedo, eso les afectó más fuerte que cualquier otra cosa. Shock, incredulidad, una leve nota de arrepentimiento. No quiero un ascenso, dije. No quiero una oficina de esquina ni una disculpa falsa ni una placa el próximo trimestre. Yo construí la columna vertebral de esta empresa mientras Ricardo jugaba al golf y Mateo jugaba a ser Dios. Ustedes permitieron que sucediera y ahora están cosechando las consecuencias. Recogí mi carpeta. Hice clic para cerrarla. Recibirán lo que les debo. Documentación, claves, todos los protocolos operativos. Una vez que se cumplan los términos y sean confirmados por el Consejo. Hasta entonces, sus sistemas permanecen congelados bajo protección. Un silencio se extendió tan largo que rozó lo surrealista. Entonces Carlos finalmente dijo, ¿podrías destruirnos con esto? No, dije. Ustedes ya lo hicieron. Yo simplemente no voy a permitirles que se beneficien de las ruinas. Y justo antes de que me diera la vuelta para irme, les di la última pieza. Ah, y una cosa más. Me incliné ligeramente. Están posicionándose para una OPI. Lo sé. He visto la presentación de Ruad Show. Si mi licencia no se resuelve antes de que se presente el Prospectus 1, su prospecto será marcado por una disputa de propiedad intelectual y un riesgo operativo material. Un momento. Yo me voy, y vuestra OPI se va conmigo. Nadie me detuvo al irme. No pudieron, porque no quemé el puente. Lo convertí en un puente levadizo y yo soy la única que sostiene la palanca. Muchas gracias por vernos, astutos oyentes. Suscríbanse para que la cafetera siga preparando venganza.